Cómodo, vamos a acomodarnos bien, porque vamos a entrar, ¿verdad?, para estudiar la palabra del Señor. El domingo, el domingo pasado yo les dije de que estudiáramos un capítulo. ¿Cuál fue? Resulta que a mí se me olvida. ¿Cuál fue el capítulo que les dije que estudiáramos, que leyéramos lectura en la semana? ¿Ah? Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12? Los que lo leyeron. ¿De qué habla? No, sin ver la Biblia, ¿verdad? No vamos a usar la Biblia. Por el momento ahorita no lo vamos a usar. Los que estudiemos. ¿De qué habla Romanos 12? ¿Alguien? ¿Verdad que no lo estudiamos? ¿Ah? ¿De herencia? Deberes, ajá. Deberes cristianos. ¿Qué más? El servicio. Y bueno, y cuántas cosas más. Vamos a irnos a Romanos capítulo 12. Ahora sí, vamos a buscar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer los versículos del 3 hasta el versículo 8. Romanos 12, versículo 3, 12, 3 hasta el versículo 8. Y la palabra de Dios nos dice de la manera siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que recibe con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Bien, no voy a hablar ahorita porque, bueno, vamos a orar al final, porque, bueno, ya hemos estado orando y hemos estado poniendo este programa en las manos del Señor. Vamos a entrar de una vez a lo que vamos a estudiar. Hemos estado estudiando una serie de estudios, ¿verdad? Para los que lo han estado, hemos estado estudiando qué lugar ocupa Dios dentro de mi vida, dentro de su vida. ¿Qué lugar le estamos dando nosotros a Dios? Y he tomado como división, ¿verdad?, 3 puntos que los hemos estado desarrollando. Ya tenemos varios domingos de estar enseñando de esto, y hemos visto que dentro del lugar que nosotros le damos a Dios, que le corresponde a Dios, es que tenemos que darle nuestro corazón. Dios pide nuestro corazón, Dios pide nuestra vida. Entonces Dios pide el centro de nosotros para que se lo demos, para que Él sea el dueño de cada uno de nosotros por medio de nuestro corazón. Ahora, hermanos, también estuvimos viendo que Dios pide que nuestras decisiones estén bajo su control. Otro punto importante que lo hemos estado desarrollando en domingos anteriores, y hemos usado muchos ejemplos de pasajes bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que puedan ayudarnos a reforzar lo que hemos venido desarrollando en esta enseñanza. También hemos estado viendo, y en este tema quizás nos hemos detenido un montón de domingos o varios domingos ya, que Dios está pidiendo
el control de nuestras prioridades o cuáles deben de ser nuestras prioridades para nuestro Dios. Entonces, ¿qué lugar le estamos dando a Dios? Que Dios está pidiendo nuestro corazón. Dios quiere que nosotros pongamos en sus manos nuestras decisiones, lo que usted decide, lo que usted hace cada día. Que Dios o que usted y yo pongamos también que nuestras prioridades no son mis prioridades, que le corresponden a Dios también. Que Dios es nuestra prioridad siempre en todo lo que nosotros estamos haciendo. Y hablamos, hermanos, de muchos ejemplos bíblicos que pudieron ayudar para reforzar esto. Estuvimos hablando de Daniel, los 3 jóvenes que fueron sacados que fueron llevados cautivos hasta Babilonia. Eran 4: Daniel, Misael, Azarías y muchos otros más que también fueron llevados, pero estos jóvenes principales fueron las personas que estuvieron siempre dispuestos a adorar a Dios y tomar como primero la voluntad de nuestro Dios. Ahora, hermanos, hablamos también de la parte negativa. Tuvimos a Nabucodonosor, un rey malo, un rey perverso, hizo cosas que no tenía que hacer, fue castigado. Y a través del castigo, y terminando su castigo en el capítulo 4 de Daniel, encontramos a un Nabucodonosor, después de ser un rey, después de ser alguien que tenía el poderío, le tocó, como dicen, andar arrastrado como cualquier animal silvestre. Y de esta forma Dios lo humilló, Dios lo puso en su sitio, y luego él reconoce su pecado. Y en el capítulo 4 lo vemos ya a un Nabucodonosor alabando, glorificando y buscando de la presencia del Señor, sirviendo a Dios y dándole la majestad, la honra y el poderío al que realmente todo lo podía. Pero no así, no contó con la misma suerte de Belsasar, su hijo, en el capítulo 5 de Daniel. Belsasar también hizo parecido a lo que hizo Nabucodonosor, y quizás actuó de una forma diferente, hizo lo que no tenía que hacer y Dios tuvo que castigarlo. Y como digo, no tuvo la misma suerte, le tocó morir, y murió instantáneamente. En la misma noche que fue sentenciado, esa misma noche le tocó dar o entregarle cuentas a nuestro Dios. Entonces, hermano, es así como Dios trabaja dentro de cada uno de nosotros. Y tomamos como ejemplo eso. Ahora, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Que su prioridad no era Dios, era su negocio, su vida, su poderío, sus bienes y todo lo que tenía y todo lo que él había podido adquirir de Babilonia. Belsasar igual, ¿cuál era su prioridad? Igual, sus bienes, sus deleites temporales de la vida. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son mis prioridades hoy? ¿En qué yo estoy ocupando la mayor parte de mi tiempo? ¿Cuál es mi prioridad siempre? En el Señor. Hermanos, yo creo que eso es muy importante que nosotros lo lleguemos a tomar en cuenta. Ahora, hermano, hablando de eso, ahora después estamos ya entrando a estudiar el cuarto punto, que Dios quiere que nuestro servicio sea para Él. Entonces, hermano, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? Que Él ocupa el centro de mi corazón, el centro de mis decisiones. Él es el centro. Que yo le doy la prioridad a Él como el único Dios que todo lo puede. Y si ya tenemos estas 3 cosas, entonces ahora viene lo demás: servir, el servicio, hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios. Y por eso, hermanos, yo les decía anteriormente, el domingo pasado, que le diéramos lectura a Romanos el capítulo 12, porque resulta que Romanos el capítulo 12 está hablando de servicio, de cómo nosotros debemos de servir, cómo nosotros debemos actuar en el servicio en la obra del Señor. Y yo aquí también en la iglesia he enseñado acerca de los deberes y he enseñado acerca también de nuestros derechos. Y sabemos que nosotros, como hijos de Dios, desde el momento en que llegamos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos derechos. Y esos derechos, hermanos, nadie nos puede quitar. Ahora, ¿cuáles son nuestros derechos?
que Dios ha prometido bendecirnos. ¿Cuántos son bendecidos? Amén. Todos somos bendecidos. Dios ha prometido protección. Dígame a alguien aquí que no ha sido protegido. Todos somos protegidos. Dios nos ofrece protección, nos ofrece salud, nos ofrece fuerzas y principalmente también nos ofrece la salvación. Nos da la salvación y son derechos muy importantes que nosotros los llegamos a adquirir. Pero hermanos, a través de todos estos derechos y llegamos a ser hijos también de Dios y pasamos a ser hijos de Él, también van a haber deberes que cada uno de nosotros tiene que cumplir como hijos. ¿Cuál es aquel hijo que no tiene deberes en su casa o deberes en su casa? Todos tenemos deberes que cumplir, que hacer. Y así también en la obra del Señor, y cuando llegamos como a ser hijos de Dios, también tenemos deberes que cumplir ante su presencia. Y Romanos, el capítulo 12, encontramos que creo que son como 12 en la lista de deberes que están aquí escritos, que nos ayudarán para tener una buena formación y tener buenos principios en cuanto al servir y hacer la voluntad de nuestro Creador. Hermanos, y sabe que en todos estos, en cuanto nosotros hablamos de servicio, yo en esta mañana he sacado un tema acerca del servicio, algo muy importante, y vamos a estudiar las 7 claves para ser un buen servidor de Dios ante la presencia de Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros sirvamos al Señor. Entonces, si Dios quiere que sirvamos, vamos a ver las 7 claves para que usted tenga que ser un buen servidor ante la presencia de Dios. Entonces, ser un buen servidor de Dios implica una entrega sincera, donde el amor y la obediencia guían tus acciones diarias. Estas 7 claves te ayudarán a cultivar un ministerio y una vida espiritual fructífera en todo lo que cada uno de nosotros trata de hacer a diario. Entonces, si Romanos está hablando de deberes, de responsabilidades, de todo lo que nosotros tenemos que hacer como hijos, también parte de esos deberes es el servir, es el hacer la voluntad de Dios, es el hacerlo, aquello que Dios me está ordenando cada día que tengo que hacer como hijo. Ahora, hermano, en estas 7 claves vamos a comenzar a ver la primera, y creo que en esta nos vamos a detener un buen rato, porque creo que es algo muy importante la que vamos a ver acá. Y es que en esta clave, hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos una comunicación sincera con Dios. Hermanos, ¿por qué muchas veces fracasamos en nuestro servicio? No hacemos el trabajo como tiene que ser, porque nos olvidamos, hermanos, de la comunicación y la cercanía que debemos tener con nuestro Dios. No estamos orando, no nos estamos comunicando con Dios, y eso, hermanos, nos llegamos a sentir como se sintió Nabucodonosor, como se sintió Belsasar, como se sintieron otros personajes más en el Antiguo Testamento, con arrogancia, orgullo y muchas cosas que llegaron a predominar dentro de su vida. Hermanos, y sabe que en Romanos 12:3 dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y cuando habla de no tener más alto concepto de sí, es que ni usted ni yo es más que mí, o no hay nadie más que mí, que todos somos iguales, que usted y yo somos iguales, tenemos la misma forma, o tenemos todo igual ante la presencia del Señor, somos creados igual. Nadie puede sentirse superior a los demás. Y cuando nosotros nos sentimos superiores, llegamos también a pensar de que Dios también lo ignoramos y no hacemos su voluntad. No vivimos para Él. Pero, hermanos, la oración es algo muy importante, y quiero que en este momento comencemos a ver algo muy interesante en esto. Mantén una vida de oración, una de las primeras claves, constante ante la presencia del Señor. Personajes en la Biblia, hermanos, que oraron y pidieron a Dios, los encontramos
en luchas fuertes y difíciles y lograron sus objetivos porque creyeron en el invisible, en el omnipotente, en el que todo lo puede, que es nuestro Dios. Y hermanos, y en esta ocasión me gustaría tocar como ejemplo a un personaje muy importante en la palabra del Señor, un profeta de Dios que luchó fuertemente y no luchó solo, no se esforzó solo, fue un servidor de Dios, fue alguien que trabajó fuertemente para Dios, pero también un hombre dedicado a la oración y al servicio de su obra. Y en este caso, hermano, fue Elías. Y vamos a devolvernos un poco y vamos a irnos al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento en el capítulo 17, perdón. Pero en esta ocasión quizás voy a leer un poco desde el versículo 29 del capítulo 16, porque hermano, esto es clave y es muy importante para que conozcamos algo acerca de lo que fue este personaje, Elías. ¿Quién fue Elías y cuál fue su función y en qué se desempeñó? Dice que comenzó a reinar Acab. Leo el versículo 29 del capítulo 16 de Primero de Reyes. Estoy en el Antiguo Testamento. Y dice en el capítulo 16, versículo 29, y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Veamos. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Imaginémonos, alguien que llegó, vamos a hablarlo así, para servir. Alguien que llegó para hacer algo en el pueblo de Israel. Iba para servir, para hacer las cosas, y para eso fue elegido, para tomar una buena dirección y llevar al pueblo en un buen camino. Pero dice aquí este pasaje que Acab hizo lo malo, más que todos los demás reyes que habían pasado antes de él. Hizo lo malo, no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y sigue diciéndonos este pasaje. Y dice que hizo lo... bueno, voy a repetir el versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ahora dice 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Le fue, imaginémonos, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Hermano, a lo que yo puedo entender, era muy buen imitador, pero no para imitar lo bueno, era para imitar lo malo, aquello que era también para destrucción de su vida. Y sigue diciéndonos, hijo de Nabat, dice, y sigue diciendo la segunda parte del versículo, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hermanos, ¿saben qué? Hay algo aquí muy interesante, y quiero, hermanos, que nosotros lo tomemos en cuenta, de acuerdo a lo que la palabra del Señor aquí nos menciona. Había una regla o algo muy importante para los israelitas, y es que para que ellos pudieran obedecer, para que ellos pudieran estar atentos y ser personas obedientes, tenían que obedecer a Dios en todo. Y Dios siempre les ordenó que hicieran su descendencia, que buscaran de las mujeres de su misma descendencia, de su misma parentela, para que pudieran hacer lo recto ante los ojos de Dios y poder llevar eso que traían desde un principio, desde el antiguo, desde cuando fueron sacados desde Egipto. Pero la cosa, hermano, que aquí este hombre está tratando de desobedecer, está buscando mujeres extranjeras. Y cuando hablamos de mujeres extranjeras, estamos hablando de mujeres que estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios y que eran pecadoras.
Personas que no querían al pueblo, que eran enemigos del pueblo de Israel, y viene Jeroboam para llevar lo contrario, para hacer todo lo contrario, para no hacer la voluntad de Dios. Va y busca mujeres de aquí, busca mujeres de este lugar, de la gente de Sidón, de toda la gente que eran malos, eran enemigos del pueblo de Israel. Y ¿sabe qué hizo después? Una vez que la toma, se hace de ella, viene y se va para adorar a Baal. ¿Quién era Baal? Era un dios de los sidonios, un dios que era aparte de lo que era el pueblo de Israel. Dios les había ordenado. Uno de los primeros mandamientos que Dios les dio: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no las honrarás. Deben adorar realmente al que vive y permanece para siempre. Pero realmente aquí Acab está haciendo todo lo contrario. Una vez, se estaba juntando con una mujer extranjera que no tiene nada que ver. Ahora viene después de ahí, va y adora a Baal. Y fue y sirvió a Baal y le adoró. Y dice, y después de esto, hermano, después de adorarlo, después de estar ahí, ¿sabe qué hizo? Levantó una estatua, este hombre, y en el versículo 32, y dice que hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira. ¿A quién? No al pueblo, sino a Dios, quien lo había puesto como rey para reinar en el pueblo de Israel. Hermano, Jezabel, ¿quién fue Jezabel, hermano? Jezabel fue una mujer, una reina cruel, una reina mala. Jezabel, hermano, vino y mandó, hermano, una vez que se une con Acab, comienza a darle persecución a todos los profetas de Dios que estaban en el pueblo de Israel. Les comienza a dar persecución. Hermano, imaginémonos hasta dónde llega muchas veces la desobediencia y muchas veces también el apartarnos de Dios y perder la comunicación con alguien que realmente todo lo puede. Y es aquí, hermano, cuando viene y se levanta un hombre muy valiente, un hombre muy fuerte, y este fue Elías Tisbita. Dice según el capítulo 17, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: veamos, hermano, en la forma que este líder, que este hombre, que este profeta de Dios llega para confrontar fuertemente acá. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por quién? Por mi palabra. ¿Palabra cuál, hermano? La palabra de Dios. No va a haber lluvia ni rocío por 3 años. Y no va a suceder, va a haber sequía. Hermano, y porque ya las cosas no estaban bien aquí en este lugar. Los profetas de Dios perseguidos, otros muertos, y esto era como digo, era todo un desastre. Y dice que vino palabra de Jehová diciendo, versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y al occidente, al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo te mando a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Hermanos, qué lindo es cuando Dios tiene que guiarnos. Qué hermoso es cuando Dios tiene que dirigirnos y mostrarnos el camino que usted tiene que cada día llevar. ¿Sabe que hay palabras, la palabra del Señor dice que la oración del justo, hermano, tiene mucho valor y tiene mucha fuerza? Elías, hermano, era un hombre de oración.
Era un hombre que siempre estuvo íntegro ante los ojos de Dios y trató de obedecer. Y aquí también estuvo dispuesto a obedecer porque Dios le estaba ordenando las cosas. Y él las hacía, se tenía que ir y él se fue. Ahora Dios le dice, vete, anda. Pero, ¿qué pasa hoy día? Dios nos dice, vaya a tal lugar, vaya a esto, vaya a lo otro, y comenzamos a poner peros y conflictos en lo que Él nos está mandando a hacer. Elías no. Elías fue un hombre valiente, un hombre fuerte, un hombre que siempre estuvo dispuesto a tratar de obedecer. Y le dice, y beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermanos, saben que la arrogancia, el orgullo, no nos hace ser libres. Hermanos, y yo he escuchado y he visto a personas que no le comen ni le beben a alguien simplemente porque es una pobre persona, una pobre persona muy humilde. Y a veces nosotros podemos decir, no, es que vive ahí como desgraciado, o qué sé yo, y es muy pobre y el vasito que me da está muy rayado, muy feo. Entonces no le voy a tomar mal. Y es lo que muchas veces pasa a nosotros, porque quien mata a nosotros es el orgullo. Y tal vez no tiene que llevar nada, porque quizás aquella persona me está haciendo como mucho militar, con mucho dinero, con mucha fuerza, y lo hace para tratar de bendecirnos, pero nosotros no lo tomamos de esa manera así. Elías, hermano, fue una persona humilde. Y cuando Dios le manda a cuervos para que le den de comer, hermano, ¿qué es el cuervo para ustedes? ¿Qué es el cuervo para ustedes? Es un animal de rapina. Estamos hablando como lo que podemos nosotros llamar un sopilote. Alguien de rapiña que vive de lo que está muerto en las calles, en las calles o lo que encuentra ahí, de eso se alimenta. Y yo no sé, debido a su arrogancia y su orgullo, si usted le comería algo a un animal de esto que le lleve. No sé hasta dónde deberíamos nosotros unir. Sencillo. Ahora podríamos pensar, ¿sería que Elías no lo sabía? ¿Sería que Elías no conocía eso? ¿Cómo no? Él lo sabía. Pero vamos a la sencillez de Elías. Un hombre, un profeta de Dios, un profeta valiente. Y dice que los cuerpos le llevaban carne, pan y carne en la mañana, pan y carne en mediodía. Los 3 tiempos le llevaban estos animales. Pero a veces bien guardo para comer algo así, algo extraño. Y preferimos a veces morirnos ya. Pero bueno, esa es la cultura y eso es lo que nosotros vivimos. Pero hasta dónde, hermano, nosotros somos humildes, somos sencillos. Elías fue un hombre realmente valiente, un hombre que estaba dispuesto siempre a servir. Y dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, según el versículo 6, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo. Ahora que comienza a venir el conflicto, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y dice, y sigue diciéndonos, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, el versículo 8, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otra cosa, hermano, ¿qué va aquí? ¿Qué domina aquí? La fe, la confianza en Dios. Saber que si Dios me está diciendo algo es porque Él lo va a cumplir. Y sabe que es aquí cuando la palabra del Señor se cumple en Hebreos el capítulo 11. Cuando dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Hermano, Elías fue una persona que estaba
confiando realmente en Dios y que podía, y sabía que de Dios iba a recibir lo que él necesitaba. Y él le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y sabía que todo esto no había comida, no había agua, no había nada en todos lados. Y él obedece y sale y va. Hermano, pero hasta ahí él no sabía quién era esta viuda. Él no sabía. Tenía que hacerlo por la fe en Dios, porque creía que realmente Dios lo que decía lo iba a cumplir. Dice el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Y este hombre salió y obedeciendo a la palabra del Señor. Entonces él se levantó, desde el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Quería que esta mujer tenía de sobra, quería que tenía comida bastante. No, era una mujer viuda también. Dice que andaba recogiendo la leña para poder cocinar unas tortas para darle de comer a sus hijos, las únicas que tenía, las únicas tortas. Vamos a la actitud, a la fe y la confianza de estos personajes. Uno que va siendo enviado sin saber a quién se le estaba arrimando, y la otra que estaba recibiendo a alguien que tampoco lo conocía, no sabía quién era. Pero Dios lo estaba usando para mostrar su poderío y todo lo que podía hacer en ellos. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, en el versículo 11 lo estoy repitiendo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir de hambre. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de él una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráetela, y después harás para ti y para tu hijo. Era cosa difícil, estaba pidiendo Elías para esta mujer. Pero hermanos, ¿hasta dónde nosotros existe nuestra confianza? ¿Hasta dónde nosotros podemos confiar en Dios? Dios es grande, Dios es inmenso, Dios promete ayudarnos, Dios promete protegernos. Estamos hablando, hermanos, de la oración como parte fundamental, hermanos, en nuestro servicio. Y es que, hermanos, el servir es muy importante, pero también debemos de saber que es muy importante el ponernos también en las manos de Dios, porque Él será la persona que nos proveerá de los recursos necesarios para que nosotros podamos servir de una forma eficiente en todas las cosas. El versículo 19 del mismo capítulo 17 dice: y le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él, porque hermanos, después de todo eso, para que nosotros podamos entrar a este pasaje, yo quiero mencionarles algo. Después de todo lo que había pasado, hermano, ella tenía a su hijo, y su hijo cayó enfermo, grave de muerte. Cayó enfermo, grave de muerte. Y estando él enfermo y a punto o casi muerto, podríamos decirlo así,
en una etapa difícil y sabiendo que era la única que le estaba dando de comer, sabiendo que era la única que estaba allí con él y que podían estar luchando juntos, ahora viene y le está pasando esto. Yo no sé si ustedes se han explicado, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces nosotros estamos pasando por una tribulación, estamos pasando por un conflicto, y luego se nos viene otro, y luego se nos viene otro, y otro, y otro, y vienen todos así. Y es duro, hermano, es dura la situación. Aquí, hermanos, estaban en sequía, no tenían comida, no tenían eso, y luego, hermanos, se les enferma a su hijo y se muere, y sin hallar qué hacer. Y sabe que en esta situación ella viene y comienza a reclamarle, dice el versículo 18, voy a leer desde el versículo 18, y dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a morir mis iniquidades o para hacer morir a mi hijo? Perdón, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades o para hacer morir a mi hijo? Le están haciendo una pregunta a Elías, pero vamos a leer la respuesta de Elías. Y dice el versículo 19, y le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. No era que estaba grave, había muerto, estaba muerto, haciéndole morir su hijo. Y él tendió y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y clamó y clama, y el alma, dice, del niño, y volvió a él y vivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Hermanos, ¿quién hace esto? ¿Quién lo hace? Solamente Dios, que tiene todo el poder para hacerlo. Hermano, ¿y cuántos ejemplos nosotros podríamos tomar de personas que tuvieron confianza en Dios, que pudieron clamarle a Dios y pudieron tener una respuesta positiva? Usted, hermano, debe de confiar en Dios. Debe de saber que dependemos del omnipotente, dependemos de aquel que todo lo puede, de aquel que tiene toda la fuerza para poderlo hacer. Debemos de saber que la oración es la que ocupa un lugar muy importante para que nosotros podamos servir. Pero, hermano, cuando nosotros estamos viendo aquí el caso de Elías, hermano, era un hombre, un profeta de Dios, dispuesto a servir a Dios. Pero, hermano, en medio de todo esto, él comienza a sufrir y a padecer dificultades. Pero su confianza, ¿de dónde estaba? Estaba puesta en Dios para resistir y sobrellevar todas las cosas que a él se le vinieran. Hermano, y de aquí la situación no comienza a venir nada fácil para ella. Jezabel, esta mujer malvada, comienza, hermano, a perseguir a Elías. Comienzan a perseguirlo junto con Acab, y lo comienzan a perseguir para matarlo, para destruirlo, y él comienza a huir. Y sabe que hay ocasiones aquí donde él encontramos adelante, ¿verdad? En el capítulo 18 y el 19 encontramos a Elías en un momento diciendo, prefiero aún la muerte. Hermano, ¿hasta dónde muchas veces hemos llegado? Estamos en un conflicto, estamos en una dificultad grande y podemos decirle al Señor, prefiero mejor morir antes que vivir, porque estamos atormentados, estamos en una dificultad grande. Hay cosas que nosotros no las entendemos, no las podemos explicar, pero Dios nos da una respuesta, nos da una confianza de que Él es el dueño de nuestra vida.
y que por medio de él nosotros podemos salir hacia adelante, podemos ser victoriosos. Dice que este hombre, Elías, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. No crean que Elías oró para levantar a este niño, para que él se levantara, resucitara, porque tenía poderes sobrenaturales. No, hermanos, era un hombre igual que usted, igual que mí, por la diferencia que era un Dios. Era una persona que obedecía a Dios, que hacía la voluntad de Dios, un hombre entregado a Dios, a la oración para clamar y pedirle a Él. Y Santiago, el capítulo 5, 17 y 18, dice que Elías era un hombre semejante a pasiones como la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y no llovió. Hermanos, si esto pasó en Elías, ¿por qué no puede pasar también en nuestras vidas? Si el mismo Dios de Elías es el mismo Dios de nosotros, el mismo Dios que hablamos hoy, es el mismo Dios que estuvo con él, lo alimentó del arroyo en lugares donde no había agua, ya estaba seco por no llover. Dios lo ayudó, le dio de comer donde no había nada que comer, y él lo alimentó. ¿De dónde sacó la comida? No sabemos. Hermanos, ya hay muchas cosas que nosotros podríamos decir también con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto le dio de comer también de donde no había, donde no tenían nada. Le dio maná del cielo, hermanos, comida que ellos nunca la habían comido. Él les supo proveer, les supo dar. Y ahora, hermanos, si Dios estuvo con todos estos personajes, ¿por qué no está también con nosotros? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué nos impide muchas veces a que no tengamos una respuesta positiva de parte de Dios? ¿Qué nos desune? Buena pregunta que deberíamos nosotros cada día hacerla. Pero hermanos, debemos tener en nuestra vida una vida de oración ante la presencia del Señor. Y dice la Biblia que para que usted pueda ser un buen servidor, hermano, debe mantener una vida de oración constante en nuestro Señor como una de las primeras claves para el servicio en la obra del Señor. Dios quiere eso, hermano. Dios quiere que su vida, en mi vida, esté bajo el control y la dirección de Dios. Y sabe que aquí encontramos milagros más que hizo Elías. En el capítulo 18, cuando él se enfrenta a todos los profetas de Baal, se enfrenta a Acab. Hermano, no era nada fácil tener que enfrentarse a alguien que lo perseguía para matarlo. Elías fue un hombre valiente, le tocó enfrentarse. ¿Pero por qué lo logró? Porque creía, porque creía que Dios lo iba a guardar y lo iba a proteger. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de tantas cosas, de tantos peligros, de tantos conflictos, de tantas dificultades? ¿Por qué? ¿Será porque somos buenos? ¿O por qué? Porque Dios nos ama. Dios no quiere que usted perezca. Dios no quiere que usted se destruya. Esa es una de las formas que yo puedo explicar acá y poder decir de que si usted es protegido y hasta aquí Dios nos mantiene con su misericordia y gracia en cada uno de nosotros. No porque lo merecemos, nosotros no merecemos nada, la paga del pecado para nosotros muertos. Ese es el salario que nosotros nos merecemos. Eso es lo que usted se merece, lo que yo me merezco. La paga del pecado. Pero más Dios muestra su amor para que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Hay un versículo en la Biblia de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Elías, un hombre con pasiones semejantes a la nuestra, oró fervientemente y tuvo respuesta. Pedro, Pablo, los mismos apóstoles, el Señor Santo, igual oraron, pidieron a Dios y lucharon y fueron valientes porque creyeron
que Cristo los podía ayudar, nos podía librar, nos podía proteger. Hermano Pablo, las últimas cartas que él escribe, las está escribiendo desde una cárcel, hermano. No era nada fácil, él estaba preso. Desde la cárcel escribe sus últimas cartas. Y lo vemos a Pablo llorando. Vimos a un Pablo valiente, fuerte en todas las cosas y hablando de la valentía, de fuerzas. Porque creía en Dios, porque sabía que Él lo podía ayudar y lo podía sacar de donde Él estaba. Hermano, yo creo que la confianza en Dios debe de ser siempre para que nosotros podamos luchar y podamos ser buenos servidores en las cosas que Dios nos ha encomendado. Hermano, Dios nos está encomendando algo, nos está encomendando la obra del Señor en nuestras manos. Pero para poderlo lograr, para poder ser fructíferos, para poder ser valientes y todo, hermanos, tenemos que depender de nuestro Señor. Tenemos que depender de Dios. Elías luchó, hizo lo bueno y fue un hombre valiente. No hacía acá hizo lo malo. Dice que fue más malo que todos los profetas, que todos los demás reyes que fueron puestos en el pueblo de Israel. Imaginémonos hasta qué grado tuvo que llegar acá. Hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Casarse con mujeres extrañas, con mujeres idólatras. Lo hizo así. Isabel, una mujer malvada, le tocó casarse con ella, o se casó con ella, para hacer en la vida a todos los profetas del Señor en el Nuevo Testamento. Pero aquí Elías les da una lección muy buena. Y quizás todos esos profetas malvados que estaban aquí, le hacían la vida imposible a ellos, los terminó él matándolos, destruyéndolos, porque Dios le dio esa fuerza para poderlo lograr y hacer. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros podemos hacer dependiendo de las manos del Señor? Y como digo, si usted hace las cosas, no es porque sea una buena persona, es porque Él tiene su voluntad. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Dios quiere lo mejor para su vida. Dios quiere que cada uno de nosotros sirva y glorifique y alabe el nombre de nuestro Señor. Hermanos, la oración, como digo, es algo fundamental en cada uno de nosotros y eso es lo que nos ayuda. Estamos viendo cuáles son las 7 claves para ser un buen servidor a Dios. Ser un buen servidor de Dios, hermano, implica una entrega sincera donde el amor y la obediencia guían a tus acciones diarias, como las que hizo Elías. Estas 7 claves te ayudarán, hermano, a cultivar un ministerio y una vida espiritual fructífera en todo lo que nosotros pretendemos hacer y lograr cada día. Hermanos, la obediencia en el servicio de Dios nos ayuda a hacer las cosas de la mejor manera. Hermanos, Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Y yo voy a concluir acá. No voy a hacerlo muy extenso para que entremos el próximo domingo a la segunda clave del servicio en la obra del Señor. Mantén una vida llena de oración. La primera clave. El próximo domingo vamos a estar viendo que sirve con humildad y desinterés en las cosas espirituales. Hermano, es lo que vamos a ver el próximo domingo. Hermano, y sigamos estudiando Romanos 12, porque es uno de los pasajes claves para este tema que estamos nosotros en este momento desarrollando. Aquí encontramos deberes, responsabilidades que debemos tener como hijos de Dios, donde Dios quiere que nosotros seamos las personas claves para el servicio dentro de la obra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios y en esta mañana dice que, como digo, yo al principio me puse un poco nostálgico, ¿verdad? En todo lo que hemos venido pasando, pero Omarcito dice que quiere dar unas palabras y el Señor voy a pedir que
bendiga para que conozcan parte, ¿verdad?, de lo que fue su vida. Como les mencionaba anteriormente, no fue nada fácil, nada agradable. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Omar. Hace 3 meses estuve internado en el hospital de Liberia. Me habían declarado neumonía en los pulmones y eso mis órganos comenzaron a colapsar y había entrado una muerte cerebral. Y eso recuerdo, bueno, mi mamá me cuenta que a la 1:30 de la mañana nos llamaron a ellos, les dijeron que se despidieran de mí porque no había nada que hacer, que iba a fallecer y que pasaran los últimos momentos conmigo y así poder aprovechar. Y eso llegaron ellos, estuvieron hablando, ni un doctor me daba fe, la verdad. Todos decían que no había nada que hacer, que no había nada que hacer para poderme salvar. Hubo un doctor que sí le dijo a ellos que tuvieran fe, que había un Dios y que tuvieran fe mientras estuviera vivo y respirando, que mantuvieran la fe. Y eso llegó un doctor y le dijo a mis familiares que no había nada ya que hacer y que prepararan la bóveda, que prepararan todo. Ellos prepararon todo para poderme dar la Santa Sepultura y en eso llegó un doctor y dijo que me iba a enviar en la avioneta al Calderón Guardia. Me envió al Calderón, me dijo que había posibilidades que en el viaje de avioneta falleciera por estar intubado. Tenían que hacer una hemodiálisis, que es meter sangre a los pulmones de acá a la pierna a la garganta. En eso mi riñón no funcionaba, ni uno de mis órganos. Y es igual en el hospital Calderón Guardia les dijeron que no había nada que hacer por mí, que se prepararan porque en cualquier momento iba a fallecer. Y eso nunca ellos perdieron la fe, siempre tuvieron la fe en mí. Y Dios hizo el milagro, me firmó de acá, agradecido, darle las gracias a Dios por una nueva oportunidad de vida, saber valorar cada momento que me da de poder caminar, poder respirar, porque como me dijo una doctora cuando levanté el coma, fuiste a donde San Pedro a tomar café y volviste. Fuiste un milagro que los otros no tenemos explicación cómo sobreviviste, porque básicamente todos los doctores te damos que ibas a fallecer. Yo hoy estoy acá dándole las gracias a Dios, darle las gracias a todos por sus oraciones, por tener mi oración. Gracias a Roberto, a su esposa que fueron al hospital a verme en mi momento duro, triste. Y cuando levanté el coma me recuerdo que quería ver a mi mamá, que allá está, y gracias por estar conmigo siempre. Cuando estuve en coma la escuché, que me dijo que nunca me iba a abandonar, que iba a estar conmigo en las buenas y las malas. Y hoy aquí estoy con ella, que es mi fundamental persona, mi hermano, mi papá, que son partes fundamentales en la vida, y darle las gracias a Dios por la vida. Nunca pierdan la fe, siempre hay que tener fe y darle las gracias a Dios. Siempre estaré agradecido con Él por tenerme con vida y por tenerme ahorita con salud. Y a todos ustedes que tengan un lindo día y muchísimas gracias por sus oraciones y gracias Roberto por su invitación. Hermanos, como digo, es una bendición grande. ¿Y qué podemos decir de eso? ¿Verdad? Elías oró por el hijo de la viuda, y algo parecido como le pasó a Omar. Sus probabilidades
cuando nosotros veníamos, porque él estuvo en un tiempo en el que no se podía ni visitar, no se podía hacer nada, y nosotros llamábamos, y lo duro que decían era que él no tenía probabilidades de vida, que era nula, cero posibilidades. Y como digo, y al tenerlo acá, creo que es una bendición. Es una bendición de Dios. Y yo con él, ¿verdad? Él estando en el hospital, me pude hablar con él. Y yo le digo que si Dios lo está levantando de acá, es porque Él tiene propósitos buenos y santos para él. Y quizás lo tiene ahí como un propósito. No por una casualidad, como usted no estaba hablando, sino porque Dios tiene planes para su vida. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos dependamos del Señor. Busquemos al Señor. Hermanos, es increíble, como digo. Y quizás a mi esposa y a mí nos consta, y a su mamá, ¿verdad? Que ella que estuvo con él ahí siguiendo todo, cada paso, y nosotros que, como digo, somos testigos de todo lo que él tuvo que pasar. Y cuando yo les digo que si creían en un milagro, yo creo que es importante saber de que Dios existe y que tiene todas las fuerzas para hacerlo. Y quizás, hermano, a mí lo que a mí más me molestaba, o bueno, lo que me dio la hora que no podía hablar, es saber que en la condición en la que yo estaba, también estaba mi hermano. Mi hermana estaba en la misma situación que yo. Éramos dos personas que no había nada que hacer con nosotros. Y hoy por hoy estamos aquí. Para glorificar, para alabar el nombre del Señor. Hermanos, yo creo que vale la pena adorar a Dios, servir a Dios. Y no que digan que vamos a ser eternos, porque no. Esta carne, hermano, un día se va a deshacer, se va a destruir, va a morir. Y va a terminar en un cementerio. Pero no es la forma que tal vez en la condición en la que estaba. Y con haberme levantado, hermano, no digo que yo voy a vivir un montón de tiempo, no sé cuánto tiempo es la más estimada. No sé si me pasa lo de Ezequiel. Ezequiel, Dios le dio oportunidad 15 años de vida. No sé si Omar también tenga que ser 15 años más de vida, no sé. Dios lo sabe. Como también no sabemos si de aquí para allá sea nuestro último día. Pero, hermanos, saber de que en un momento en el que cuando estuvimos en una situación crítica pudimos ver la mano de Dios manifestada, yo creo que es maravilloso. Y saber que Dios realmente existe en nuestras vidas. Ver a nuestro amigo con un pie a punto de ser amputado todo su pie, porque así también estuvo él. Y todos en la misma, casi en las mismas fechas, todos en la misma situación o en los mismos tiempos que estábamos todos en él. Y hoy la mayor parte estamos acá, bueno, excepto mi hermana, ¿verdad? Que no está con nosotros. Ahí está luchando la pobre porque ella está siendo realizada y está viendo a ver cómo puede lograr poder venir acá, pero al tener diálisis, estamos viendo a ver si ella puede lograrlo hacer y puede lograr venir hasta acá para que la puedan conocer. Pero, como digo, es duro. Y es duro saber que todas estas cosas pasaron y que Dios es grande en cada uno de nosotros. Y sabemos bien, ¿verdad?, todo lo que ha pasado en nosotros y lo hemos podido ver. Ahora imaginémonos todo lo que ha pasado en los profetas del Antiguo Testamento
personas valientes, personas que estuvieron a punto de ser colgados para ser muertos y Dios desde ahí los tuvo que librar. Tenemos el caso de Pedro, hermanos, por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios, tener que estar encadenado en un ángel del Señor, tener que llegar para librarlo, para sacarlo de él. ¿Por qué? Porque creía en el invisible, en el que todo lo puede, y todo eso lo hacían por fe, porque creían en Dios. Hermanos, el que cree en Dios, deja de decirle que Dios va a estar con usted todos sus días, hasta que Él tenga que vivir con nosotros. Y como digo, y no es que vamos a ser eternos, no, porque vamos a morir, somos de la muerte. Pero todo a su tiempo, y el Señor Dios orden. Entonces, hermano, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a clamarle a Él que nos ayude, nos bendiga, nos dé la fuerza, pongámonos en pie. Hermano, estamos hablando del servicio en la obra de Dios, de la fe y la confianza en Dios. Si alguien esta mañana quiere buscar de Dios, acercarse a Él y decirle: Señor, termino aquí mi tiempo pasado, iniciar una nueva etapa, lo podemos hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, y agradecemos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por todos los favores obtenidos. Sabemos, Señor, que tú has sido eterno y tus maravillas son grandes. Y podemos certificar, Señor, con hechos de que realmente, Señor, tú amas a tus hijos y quieres lo mejor para tus hijos. Y se nos vienen a veces situaciones duras y difíciles, pero no es por una casualidad, es porque algún plan, algún propósito tienes, Señor, para el mundo, para la sociedad, para el vecino, para todos los que nos rodean, para la gente incrédula que no cree en ti. Y eso, Señor, nos motiva a que nosotros podamos seguir hacia adelante. Y Padre, yo sé que tú quieres lo mejor de nosotros. Y parte de lo principal, Señor, es que nosotros entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras prioridades, que tengan que estar puestas, Señor, en ti, ahora, Señor, en nuestro servicio. Padre, mientras los hermanos están orando, si alguien en esta mañana quiere decir: entrego prioridades, entrego mi vida a ti, lo que tenemos la oportunidad para hacerlo. Dios quiere lo mejor para su vida. Dios quiere que usted cambie su ser. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo va a ser nueva criatura, las cosas viejas van a pasar, todo va a ser nuevo. Pero hay que hacerlo, hay que dar ese paso de obediencia. Dios quiere que su vida cambie. Elías, hermano, era sobre hombres sujetos a pasiones semejantes a las que logró y logró su objetivo: estar al borde de la muerte por una reina malvada, Jezabel, por acá otro rey malvado también. Fue perseguido, durmiendo en cuevas, en peligros de serpientes, de fieras salvajes del desierto. Allí estuvo Elías y Dios pudo guardarlo, Dios pudo protegerlo porque creía en que Dios podía ayudarlo. Ahora, si alguien esta mañana quiere decirle: Señor, aquí estoy para servirte, tiene la oportunidad. Hágalo. Mañana puede ser tarde. Las oportunidades llegan a nuestra vida y si llegan porque quiere lo mejor para usted. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Una buena oportunidad, hermano, para poder buscarme, para poder acercarse. A la buena persona. No tenga miedo. Sea valiente. No tema, no es malo. Busquemos a Dios. Bien, Señor, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque este ha sido un buen momento, Padre. Estamos hablando de servirte a ti, de adorarte a ti, hablando de la confianza. Que muchos personajes han venido teniendo en tu palabra. Hoy mencionamos a otro, Señor, a Elías, que invita, un hombre que fue muy valiente, un guerrero, que no le importó tener que tener que pasar fríos, hambre, tener que pasar peligros, Padre, en el monte, en el desierto, metido en cuevas, huyendo, Señor, de la persecución de Acab y Jezabel. Padre mío, sabemos que tú sabes guardar a tus hijos en medio de todo. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, presos desde la cárcel, Señor, clamaron, creyendo, buscando tu presencia, Señor, como el único que todo lo puede, que podías ayudarnos, Señor, a salir de las dificultades en las que se encontraban. Y como el Señor también creía que si ese era su último tiempo, tenían una morada mejor en los cielos, donde esperaba al Salvador del mundo. Y creo que esa debe ser siempre nuestra confianza, saber que dependemos de ti y confiamos en ti cada día. Ayúdanos, guarda su mamá, que tú les ayudes, les bendiga y que este Señor tenga que ser un buen principio para acercarse a ti y ser testigo de tus verdades a un pueblo, a un barrio, Señor, donde la idolatría, el engaño y la vanidad del mundo están siendo parte de su vida cotidiana. Padre, ayúdanos para que esto tenga que ser un buen testimonio para esta sociedad y de esta manera poder hablar que tú existes y vives, Señor, en nuestras vidas. Gracias por todo, por ellos y por mis hermanos, Señor, que por el pan también para que lo pudiéramos tener el día de hoy y aportar nuestra vida y poder escuchar este hermoso testimonio tan hermoso también de tus maravillas, de tu poder. Bendice a cada uno, despídenos en paz y en conviene a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Renovado, hagan favor, hablen a los jóvenes porque digo con la que vamos a orar por ellos antes de salir, porque ellos van al campamento mañana y entonces vamos a hablar por estos jóvenes para que yo creo que con esto vamos a dar por comenzado todo. Bien, hermanos, los jóvenes que van a ir al campamento mañana, voy a pedir por favor pasar acá, hagamos una filita por acá enfrente. Hermanos, todos los jóvenes que van a ir al campamento, por favor vengan acá, vamos a hacer una oración especial por ustedes, para que Dios los ayude, los bendiga. Vengan acá todos los jóvenes
que van al campamento mañana. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos bendiga. Vénganse por acá, no me tengan miedo.